o demostrar es que está adulterado. Sí, eso más que todo es como inspección física del empaque. Si uno compra directamente la botella, una inspección física del empaque, porque muchas veces con esa inspección uno determina ciertas cosas particulares como en los sellos de las botellas o en los cierres que te dicen que algo no está normal. Y pues obviamente a nivel químico pues también se puede determinar, pero ya son cuando se hacen los análisis periciales para determinar esto puntualmente. Aquí la recomendación sería pues comprar siempre en lugares de confianza, ¿sí? Y no... Y de pronto, no sé, está en un lugar y se toma un cóctel, algo así. O sea, si está mezclado de pronto la bebida alcohólica adulterada con Sí puede otros pasar. productos, no, o sea, o de pronto no hace el mismo efecto, no lo hace tan grave, también es posible. ¿Y cómo se determinaría ahí? No, ahí sí, si tienes algún, o sea, si ya tú tienes la bebida, una bebida abierta con un cóctel, es difícil que tú sepas qué te estás tomando, ¿no? Pues ahí sí como que toca un tipo de confianza, pero dependiendo de los efectos, si te da un tipo de efecto más fuerte que el que normalmente toca y más rápido, eh, hay que ir al médico y que eso se determine, porque si se determina a nivel clínico las concentraciones que puedes tener de metanol en sangre. Aunque pues últimamente pues, dale José. Pues, ¿qué te diré? Yo no sé si en Colombia son comunes, sé que en otros países de pronto sí tienen como esas pruebas rápidas, que creo que es a lo que te refieres, una prueba rápida que te diga si lo que te estás tomando tiene algún tipo de adulterante. En Colombia no podemos indagar si se vende algún tipo de tirilla de eso, pero hasta donde yo sé no. Hasta donde yo sé no, pero sí se puede indagar, a ver si existen en este país. De pronto a nivel judicial ya, pero ya ha sucedido el evento, o ya cuando incautan material en alguna parte, así como tú mismo lo mencionas en el ejemplo, cuando incautan droga de manera rápida, nada más con un cambio de color, detectan la presencia de algún compuesto, que lo vendan para que uno como persona esté con ellos y detecte alguna sustancia, difícil. Pero igual, pues aquí también otro comentario, normalmente los contaminantes o las sustancias que pueden estar en una bebida, si bien una puede ser una bebida que de por sí la bebida esté alterada con metanol, pues también pueden haber muchísimos tipos de drogas, más que todo benzodiazepinas, que ponen como cuando quieren atracar a la persona o ejercer algún tipo de presión sobre la persona. ¿Sí? ¿Sí, Daniela? Profe, ¿usted no tiene alguna foto, algún video que nos pueda mostrar más que todo como para ver eso? De intoxicación con metanol. Con las diazepinas. Ok, listo. Sí lo puedo tener en estos momentos no a la mano, pero como vamos a ver eso como parte de los análisis que vamos a hacer, en ese momento pues depende de cada tipo de sustancia, vamos viendo los efectos para llegar principalmente a la parte clínica. La idea acá es, en lo que les mencioné yo para dar las clases, estudiar laboratorios de cada una de las sustancias a las cuales se pueden estar expuestas las personas, yéndonos a personas, y ahí veríamos ese ejemplo de las intoxicaciones para que les quede claro. Bueno, siguiendo con la definición, nos quedamos en los medios para contrarrestarlas y luego venía la parte que nos interesa a nosotros más desde el laboratorio, que son así como los procedimientos para detectar, identificar y determinar tales agentes. Esa es la parte que
que nos interesa a nosotros desde el laboratorio de toxicología sería como aprender a cómo se detectan, identifican y determinan las sustancias que pueden generar alteraciones patológicas en los seres vivos. Y la última parte de la definición es la que nos dice que también se evalúa el riesgo que pueden representar esas sustancias, ¿sí? Ese es como todo lo que sería la definición. Y desglosé esa definición de toxicología. Hicimos este ejercicio en el cual pues me pareció muy interesante la participación de todos, para entender que no simplemente nos limitamos al estudio de los agentes que pueden causar daños, que es algo mucho más allá, y que eso más allá es algo integral que involucra el estudio de mecanismos de acción, el estudio de cómo contrarresto esos efectos, y también cómo hago todas las técnicas analíticas para identificar esa sustancia y cómo prevengo el riesgo que pueden representar, analizo y prevengo el riesgo de los que pueden representar. Eso de manera general. Ahora ya yéndonos a otras definiciones que existen de toxicología que son un poquito diferentes, pero es bueno estudiar, es bueno conocerlas. La que está en amarillo nos dice: estudia los efectos adversos a la salud causados por agentes químicos, físicos o biológicos en los organismos vivientes, y que estos efectos pueden variar, que pueden ser desde la muerte, que causen hasta algunos efectos tóxicos, algunos efectos crónicos, como el cáncer, o algunos daños leves que se pueden presentar en la persona. Aquí estoy incluyendo una palabra nueva que de pronto acá no quedó tan clara. Bueno, mentira, sí estaba físicos y química, y es el tipo de agentes físicos que causan intoxicación. Normalmente cuando pensamos en tóxico y hablamos de ejemplos de tóxicos, hablamos de metales pesados, de algún compuesto químico, como estos ejemplos de las drogas de abuso que estábamos hablando, etanol, metanol, la cocaína, pero casi nunca se nos ocurren cuáles pueden ser los físicos. ¿Ustedes tienen idea de a qué nos referimos con una intoxicación por un agente físico? ¿Qué puede originar una intoxicación por un agente físico? No sé si me estaban escuchando, ¿sí? Sí, profe, pero estoy pensando. No te preocupes, no es que pensé que tenía el micrófono cerrado. Roxana. Creo que de pronto bueno, no sé realmente, pero las oruguitas, estas que uno las pica y enseguida. Tú eres la que estás en Casanares, ¿cierto, Roxana? No eres tú. No. ¿Quién es la que está? ¿Será que es en este grupo o en otro? No, en el caso de las oruguitas sería biológico. ¿Qué dijiste, José? Correcto, sí. En ese caso, voy a contextualizarlo todo. El ejemplo que menciona Roxana de las orugas o de los gusanitos peludos es biológico, ¿sí? Las mordeduras de serpientes son biológicos. Los hongos y las plantas serían biológicos. Los químicos, pues los que conocemos la mayoría, incluidos los medicamentos. Y el ejemplo que pone José David sí sería un tipo de radiación física, es decir, no es una sustancia de origen natural, no es una sustancia química, porque la radiación no está en la tabla periódica, no es un químico, es una energía que atraviesa el organismo, porque nosotros ni siquiera en muchos casos tocamos la radiación, sino que atraviesa el organismo, y ese contacto de la radiación con el organismo va a generar ciertas alteraciones. Las que mencionaba José, ¿cuáles eran? ¿Las puedes repetir, por favor? Listo, son como daños en el ADN o en las células que se pueden presentar cuando la radiación atraviesa las células y tienen contacto con nuestro ADN particularmente. Por eso dicen que los efectos de la radiación muchas veces no se ven de manera inmediata,
sino con el paso del tiempo. También, como muchas de las sustancias tóxicas, el principal efecto que producen a nivel crónico son cánceres, ¿sí? Otro ejemplo de radiación, no, de intoxicación por un agente físico es el asbesto, ¿sí? En este caso, ustedes saben qué es el asbesto. En la universidad todavía hay placas de asbesto, ¿no? Las placas de asbesto en los laboratorios antes se utilizaban cuando uno ponía a calentar una sustancia, era como la placa que me ayudaba a difuminar el calor, ¿sí? Tenía unas aplicaciones muy buenas porque sí servía mucho. Por eso les pregunto que si esas placas todavía existen, venían como en una mallita de... Pues sí, eso todavía está. ¿Sí? Oh, por Dios. Correcto, sí. Aquí el asbesto es una sustancia química, tienes razón. Y entonces, pues bueno, de pronto me equivoqué al decir que es una sustancia química, es física, no es física la sustancia, pero el tipo de intoxicación que ocurre sí es física, ¿sí? ¿Por qué? Porque el asbesto no te causa, la fibra de asbesto no es la que te causa, la intoxicación te causa por acumulación del asbesto. El cáncer que se produce a nivel pulmonar no es por un daño en el ADN o en la célula puntualmente, sino por la acumulación de las fibras a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces ahí el daño no es del asbesto como tal, sino de cómo entra la fibra en los pulmones y se queda adherida en los pulmones, se va acumulando. Ese tiene un mecanismo de acción bastante interesante, pero es el contacto de la fibra con los pulmones lo que origina el cáncer a nivel pulmonar, que es el que está relacionado con el asbesto. Obviamente también es algo crónico con ciertas exposiciones durante toda la vida a estas sustancias. Hace un tiempo en Francia, creo que fue, pues hicieron una demanda colectiva por el uso de material de techos de las casas, que era como el Eternit que nosotros utilizamos, pero creo que las concentraciones que ellos tenían eran muchísimo más altas. Y hace poco en Colombia falleció una mujer joven con un hijo recién nacido que luchó durante muchos años para que el país o el Estado o la empresa que fabricaba, yo no sé si era cemento o Eternit en el pueblo donde ella vivía, le reconociera que había sido ocasionado el cáncer que ella tenía por una exposición que tuvo casi toda la vida a esta sustancia. Ella falleció y después de que falleció, pues creo que se creó la ley del asbesto en Colombia. La voy a buscar y se las muestro, porque no la tengo acá a la mano en estos momentos. Pero sí uno ve que fue una persona muy, muy joven, yo creo que no tendría 35 años cuando murió, creo que menos. Y sí tuvo como un deterioro de su organismo de un momento a otro por causa de esta sustancia, ¿sí? Entonces, por eso, José, es que nos referimos más a que el efecto que está causando no es el asbesto como sustancia química, sino la acumulación de las fibras, que son como hilitos de asbesto en el tejido pulmonar, ¿sí? Por eso me refería que era físico. Cuando yo estaba en laboratorio sí se utilizaba muchísimo, 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 ya se ha ido como limitando un poco el uso, pero bueno, los contactos que tenemos con laboratorios mínimos, por eso pues ustedes saben que parte del estar en laboratorio implica tener precauciones especiales, y las precauciones especiales inician con una protección respiratoria adecuada, ¿sí? En el segundo triangulito que vemos ahí define la toxicología como aquella que identifica, estudia, describe la dosis, la naturaleza, la incidencia, la severidad, la reversibilidad y los mecanismos de los efectos tóxicos que producen los xenobióticos. De pronto acá es importante tener en cuenta dos conceptos que no están, pues severidad ya lo habíamos visto. Uno es la incidencia, es decir, qué tanto se presentan nuevos casos de intoxicaciones por una sustancia determinada, ¿sí? Y la reversibilidad es determinar si los efectos tóxicos son permanentes o se pueden revertir.
y él se pueden revertir es, pues, de pronto aplicando un medio para contrarrestar los de los que vimos antes. Y la última, que no se aleja mucho de lo anterior, es que también establece la magnitud del daño en función de la exposición. Entonces, con esto nos vamos a la primera definición, y es que la concentración es la que determina el tóxico, ¿sí? Pues esta gráfica sí la vimos con ustedes en la clase pasada, en la cual están pues las cosas fundamentales de la toxicología, las áreas básicas, las áreas aplicadas. Quisiera de pronto que alguna persona me dijera que se acuerda de lo que mencionamos la clase pasada de esta gráfica. Así sea un pedacito, uno de los cuadros. En la parte ocupacional, que era pues la toxicología que se dedicaba a evaluar los tóxicos pues que pueden presentarse en el trabajo de la persona, que pueden dañar su salud. Ok, sí, eso era como parte de los aspectos que mencionaron en la clase pasada. Yo quería de pronto que se enfocaran en algo, y es lo que nosotros más vamos a ver en este componente de laboratorio, es la toxicología analítica, ¿sí? Y ver cómo la toxicología analítica está relacionada con las ramas aplicadas, todas las ramas aplicadas de la toxicología, es decir, sin análisis las ramas aplicadas no tienen fundamento, ¿sí? El ejemplo más clásico de pronto es a nivel de alimentos, porque en los alimentos, como les mencioné y les he reiterado, se tienen que determinar o establecer, porque no en todos los casos se determinan, pero sí establecer cuáles son los límites permitidos de ciertas sustancias. El ejemplo que les ponía en la clase pasada era con parte de los cultivos que se da mucho en Colombia, que son la papa y el tomate, porque igual pues dentro del proceso de manufactura, pues obviamente se tienen que someter los cultivos a fertilizantes y a plaguicidas, y eso no está mal, eso está permitido, sino que se tiene que medir finalmente en el producto que queda si esos límites se rebasaron o no. Eso se hace más que todo cuando se exporta. En Colombia casi no se hace, pero igual los cultivos sí el ICA los tiene muy controlados en la cantidad, o sea, aunque no los determinen analíticamente en todos los casos, el ICA sí está muy pendiente en los cultivos de las cantidades de fertilizantes y de plaguicidas que están aplicándose, que luego se van a ver traducidos en las concentraciones de residuos de los mismos que van a estar en los alimentos. En la parte ocupacional, evidentemente, pues determinar las concentraciones en ambiente que puede tener un trabajador a una sustancia particular, y también pues con determinaciones periódicas que se hacen en el laboratorio, tanto de ciertos compuestos que sabe la empresa que están en el medio ambiente laboral, como de ciertos metabolitos de esos compuestos o biomarcadores de efecto. Ahorita los mencionamos algunos. Bueno, este cuadro grande que está aquí no es como para hablar todo de él, sino que le quería mostrar de pronto algunos hitos de la toxicología desde la antigüedad hasta estas épocas modernas. Y en este sentido, pues en la antigüedad teníamos, a pesar de que no se conocía como la palabra toxicología como tal, si uno empieza a revisar cosas antiguas se da cuenta que están relacionadas con eventos toxicológicos. El primero de los que yo resalto acá es el papiro de Ebres, que yo creo que ustedes todos conocen, ¿cierto? Sí, profe. Ok, listo. El papiro de Ebres es un tratado de medicina, y dentro de ese tratado de medicina se involucran de pronto algunas situaciones como cómo tratar algunos eventos de intoxicación o cuáles sustancias te podrían causar un efecto adverso. Aquí es importante resaltar en este momento del papiro de Ebres que cuando se expidió, cuando se publicó el papiro en esta época, estamos hablando del año 1500 a.C.,
no estaba diferenciado el rol de la persona que preparaba las sustancias con las cuales se trataba el paciente y el tratamiento del paciente, cuando decimos que la química y farmacia y la medicina eran una sola en ese momento. Por eso, pues, la compilación de estos libros pues, fueron hechos por curanderos o médicos del momento. Posteriormente, en los libros que escribió Homero, que son famosos, la Ilíada y la Odisea, se describen de pronto algunas situaciones de las que yo les comenté que eran el origen de la palabra toxicología y era como el envenenamiento de algunas flechas para tratar a los enemigos en las batallas. Pues Hipócrates también hizo algunos aportes, no solo en medicina, es el padre de la medicina, sino también en toxicología. Mitríades experimentó con la utilización de pequeñas dosis de tóxicos y aumentándole las concentraciones de a poco para crear cierta tolerancia en el organismo. También está Cleopatra, que si bien pues digamos que el tiempo no ha sido benévolo con la imagen que se da de ella, porque siempre la ponen como alguien que utilizó su belleza para lograr sus objetivos, porque Cleopatra fue una mujer inteligente y estudió muchas ciencias, pues en esa época las personas que contaban con recursos pues estudiaban muchas cosas y ella también experimentó con algunas sustancias tóxicas como la estirmina y finalmente pues ella en el momento en el que falleció también por un envenenamiento. Otro ejemplo de la antigüedad puede ser algo que sucedió en el año 79 después de Cristo y fue una explosión del volcán en el monte Vesubio y con esa explosión pues fallecieron, fue como de las explosiones más grandes de nuestros días, o sea de las épocas actuales, en las cuales se tenga registro alguno, que fallecieron muchas personas alrededor por la inhalación de humos tóxicos. En la Edad Media también sucedieron varios casos de interés en toxicología. Yo les traigo acá de pronto un ejemplo, fue el que sucedió con los alcaloides del ergot, con el trigo. El trigo, pues ustedes saben que si bien hoy en día tenemos una brecha social bien grande, en la antigüedad la brecha entre ricos y pobres era muchísimo más grande todavía. Las personas pobres no estaban bien alimentadas, su dieta principalmente era a base de harinas que cultivaban dentro de esas el trigo. Hubo un momento en el que los cultivos empezaron a tener unos pequeños puntos negros, pero igual ellos con desconocimiento seguían utilizándolo y ese era el llamado cornezuelo del centeno. Sí, y este cornezuelo del centeno finalmente causó cerca de 40.000 muertes durante un periodo de tiempo largo hasta que se estableció cuál era la causalidad de las muertes y los efectos que estaban consumiendo, pero era como un hongo que estaba instalado en el trigo que causaba pues unos efectos a nivel circular en las personas, ¿sí? En el Renacimiento pues también tenemos a Da Vinci, a Paracelso, que dijo la frase célebre que les estoy diciendo de que nada es veneno, todo es veneno, la dosis es la que hace el efecto. Entre los años 1700 y 1800 pues sí ocurrieron muchas cosas se relacionan más que todo también con la aplicación de ciertos metales para envenenar. Yo no sé por qué en estas épocas todo el mundo se quería envenenar o querían envenenar a alguien, pero sí sucedía mucho hacia principios del siglo pasado y relacionando un poco este tema con medicamentos, que es nuestro interés principal. Ocurrió un evento de intoxicación masiva con un medicamento, un elixir de sulfonamida, que no tiene problema, la sulfonamida estaba bien, el elixir estaba bien, sin embargo, no le llegó un solvente que se necesitaba para la fabricación del jarabe como vehículo. Y el dietilenglicol que estaba disponible pues, tenía una estructura química similar a este solvente. Y pues cambiaron básicamente este vehículo por el dietilenglicol y en ese momento apenas empezó la comercialización del jarabe, del elixir, fallecieron en cuestión de días después de comprar el medicamento, pues apenas empezó la comercialización,
fallecieron 107 personas. Esto fue como algo muy sonado en su momento. El dueño de la fábrica se suicidó por la presión de las muertes, pues igual uno entiende, era una persona que no quería ocasionar un daño y no midió el impacto que ese cambio podría generar, y fue uno de los que fortaleció que existiera, aunque ya se estaban haciendo algunas cosas, que existiera lo que hoy conocemos como la FDA en los Estados Unidos, ¿sí? Para hacer como un control más en la producción de los medicamentos. Lo triste de esta historia es que esto ocurrió en el año 1937 y se ha seguido presentando en todo el mundo diversos eventos con el mismo dietilenglicol como vehículo, ¿sí? Y en industrias farmacéuticas conocidas sigue sucediendo como vehículo y se generan muertes. Pasó en 1937 con la sulfonamida, pero ha ocurrido en muchas otras ocasiones, más que todo con preparación de jarabes de acetaminofén. Y entonces, en este punto, yo lo llamo a reflexionar sobre nuestro papel como químicos farmacéuticos en la industria. Tenemos que ser críticos y no pensar que de pronto por un excipiente que salga más barato se van a ahorrar unos dineros en producción. Los dueños de los laboratorios muchas veces no miran el impacto que puede generar un cambio sobre la formulación, pero a hoy en día, si yo hago un cambio de un excipiente en un medicamento que está aprobado por la agencia sanitaria de cualquier país, en nuestro caso INVIMA, yo tengo que informárselo al INVIMA, porque ese cambio de excipiente sería una modificación al registro inicialmente otorgado. Ustedes saben que cuando, bueno, ustedes están en sexto, de pronto no han llegado hasta allá, pero cuando ustedes someten un medicamento de interés a que les otorguen registro sanitario, uno de los requisitos es describir la fórmula cual y cuantitativa, ¿sí? Es decir, que el INVIMA revisa cada uno de esos ingredientes en qué proporción está y lo aprueba. Entonces, si tú cambias uno de esos ingredientes, estás modificando las condiciones generales con las cuales te otorgaron el registro sanitario, y eso no tendría nada de malo, pero antes de empezar a comercializar bajo esta nueva formulación, el INVIMA te lo debería aprobar, ¿sí? Y entendamos de pronto que esto está relacionado con todos los antecedentes que tenemos acá de accidentes por consumo de medicamentos contaminados. Hacia mitad del siglo pasado ocurrieron varios eventos de Minamata, Japón, que ya les he mencionado en varias ocasiones, con el mercurio, y el de la talidomida, que en un ratico les voy a poner como un ejemplo puntual de la talidomida. También hacia mitad del siglo pasado se empezaron a establecer las normas en salud y seguridad en el trabajo ocupacional con las normas OSHA, que son muy famosas. Si no las conocen, yo creo que cuando estén trabajando o cuando en alguna materia particular van a hacer mención de ellas, pero son las que establecen todas las características puntuales de seguridad ocupacional, y las de EPA, que están relacionadas con ambiente, ¿sí? Ahora ya como desde 1970 a la fecha han ocurrido varios eventos de envenenamiento, como el de Bangladesh con arsénico, o el desastre de Bhopal en India, que pues eso va a ser como un trabajito para algunos si lo tienen, así como obviamente el accidente nuclear en Chernobyl. Y también en Tokio hubo un ataque terrorista en 1995, cuando este grupo terrorista entró en el metro de Tokio y liberó una bolsa con un gas que tenía gas sarín, valga la redundancia, y pues que también tiene como unos efectos como órgano fosforado, y muchas personas fueron afectadas, algunas de ellas fallecieron. Son como de los últimos eventos de interés toxicológico que se han presentado, pero con medicamentos siguen presentándose en diversas ocasiones, ¿sí? Terminado esta parte como de un breve repaso de algunos hitos de toxicología, vamos a entrar a lo que son las vías de entrada de los tóxicos al organismo, pero antes de seguir, hagamos una pausa activa, levántense de la silla y nos vemos en 5 minutos, ¿les parece? Bueno, profe, gracias. Bueno.